Muy buenas noches, estamos iniciando de nuevo aquí nuestro programa Ñandillara Ñe'e TV YouTube. Entonces en esta noche es la segunda noche de esta semana en que queremos compartir con ustedes y así de una forma un poquitito más sistemática, aunque todavía lo hacemos en una manera informal. Espero que estén ustedes ahí ligados, prendidos y nosotros de a poquito, ustedes nos dan también la posibilidad de ir ya practicando la futura TV Ñandillara Ñe'e. Yo agradezco muchísimo también a nuestros amigos, a ustedes que están siguiendo incluso la parte formativa, ¿verdad? Los cursos bíblicos. Y hay muchos que hoy, esta mañana, por ejemplo, quisieron también ya ayudar, se han ofrecido, incluso económicamente algunos nos están ayudando ya para poder esto hacer una realidad. Ustedes saben que no es fácil. Algunas veces nosotros los paraguayos decimos, queremos hacer un gran proyecto como iglesia. ¿Qué decimos? Vamos a ver si podemos pedir a Alemania, vamos a ver si podemos pedir a Italia, vamos a ver si podemos pedir a España que nos ayuden económicamente para hacer un proyecto nuestro. Entonces, a mí me parece que lo que tenemos que hacer es cómo nosotros podemos verdaderamente servirnos de nosotros mismos, ayudarnos todos juntos. Vamos a hacer después una campaña, ¿verdad? Poco a poco. Pero tenemos que concienciarnos, es decir, pe Paraguay y Potaña, Andemante y Yapota, pe Tupao, pe Iglesia, pe Comunidad y Potaña, Andemante y Yapota. Y eso entonces es lo que nos auguramos. Ojalá que Ñandillara Ñe'e ya sea una realidad muy pronta, ¿verdad? Es la televisión que nosotros necesitamos. No es mucho lo que hay que invertir, pero ciertamente que vale un poquitito, ¿verdad? Vale de los verdes, como se dice. Bueno, queridos amigos, hoy en esta noche estamos iniciando, se dieron cuenta que estamos comenzando un poco tarde porque estamos haciendo los ajustes, estamos comenzando a prepararnos también nosotros, porque esto ustedes saben que no es fácil, porque uno tiene que tener todo medido para que las cosas puedan ir funcionando también. Así es que muy buenas noches a todos ustedes, bienvenidos hoy a nuestro canal Ñandillara Ñe'e TV, YouTube. Porque todavía no es TV por cable, es lo que nosotros estamos deseando para comenzar, ¿verdad? Y ojalá el día de mañana también TV al aire, sería tan interesante eso, pero ese sí que ya no sé si estaré con vida todavía, porque el precio de eso es bastante grande. Bueno, queridos amigos, vamos a comenzar con una oración y vamos a poner todo esto en manos del Señor. Que el Señor verdaderamente nos bendiga, que el Señor verdaderamente nos ayude a hacer este camino siempre de evangelización. Recuerden que al ser una prueba todavía lo que estamos haciendo nosotros, después tenemos que ir haciendo lo que se llaman las grillas, es decir, no es que solamente el Pai Cabaña tiene que estar aquí sentado hablando 24 horas, o si no, coña de carne un bata y vamos a estar ya ahí hartos, ¿verdad?, de tantas palabras que hacemos, de nuestras reflexiones. Entonces, eso también va a significar para nosotros, e invito, ¿verdad? Porque tiene que haber programas para jóvenes, tiene que haber programas para niños, tiene que haber programas para adultos, tenemos que tener el Santo Rosario. Después ya de a poquito, a ver si mañana, estamos pensando desde mañana ya ir programando y organizando todo para que aquí mismo podamos hacer también la continuación y la repetición de la misa que estamos haciendo todos los días. Yo les invito ya que ustedes puedan participar de la Eucaristía, de la misa. Todos los días nosotros tenemos por TV Lobo. Ese es de Tigo, cable Tigo, el número 23. Todos los días a las 7 de la mañana, sin falta ahí entonces un grupo de Ñandillara Ñe'e, voluntarios que nos ayudan para preparar también la Eucaristía. Si alguno de ustedes se anima, pero ya lee Cuana, ¿verdad? Entonces tenemos que venir, leer bien, presentar bien, tenemos que hacer que esa palabra de Dios pueda ser proclamada sobre todo. Eso es lo que deseamos y eso es lo que queremos. Bueno, queridos amigos, vamos a iniciar, como decíamos, con una oración. Pedir al Espíritu de Dios que nos ilumine, que nos acompañe, que nos ayude y sobre todo que haga que todos estos proyectos que son de Él,
que son de Él y vamos a dejar en las manos del Señor. Si el Señor quiere que verdaderamente su evangelio, su palabra llegue a cada uno de nosotros, a nuestras familias y a la mayor cantidad de gente posible, entonces va a depender entonces de que Él se encargue también de estas cosas. Como dice, Señor, yo me encargaré de tus cosas y yo me encargaré de las tuyas, dice. O sea, esto es muy importante. En la medida en que nosotros procuramos encargarnos de las cosas de Dios, Él ciertamente se encargará también de nuestras cosas. Iniciamos haciendo la señal de la cruz, que a nosotros nos hace reconocer verdaderamente como cristianos seguidores del Señor, y eso lo hemos recibido como primer signo el día de nuestro bautismo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. E invocamos la presencia del Señor con la protección, especialmente también hoy en este 2 de febrero, de nuestra Madre, la Virgencita, que siempre nos auxilia, nos ayuda, nos acompaña con esta advocación de Virgen de la Candelaria. Vamos a pedir entonces que esta Virgen de la Candelaria, bajo esta advocación tan conocida también en nuestro país, nos ayude a cada uno de nosotros a imitar, a saber escuchar la palabra de Dios, como ella fue capaz de escuchar al ángel Gabriel y así engendrar nada más y nada menos que al Salvador. Decimos juntos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y entonces pedimos que la fuerza del Espíritu Santo descienda sobre cada uno de nosotros. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Entonces, de nuevo, buenas noches a todos y continuamos con lo que hemos iniciado el día de ayer. Hicimos una introducción, seguiremos todavía estos días porque la introducción sobre los salmos es bastante amplia, esta introducción. Es decir, tenemos muchos datos, muchas cosas, tenemos que ir conociendo. Yo les pido, si ustedes no pudieron ver, porque hoy es la primera vez que se están ligando, ¿verdad? Se están entrando, se están conectando con nuestra televisión Ñande Yara Ñe YouTube, les invito a que vean la de ayer. Van a encontrar ahí enseguida la producción del día de ayer que estuvimos reflexionando. Y casi ya nos fuimos centrando exclusivamente en el estudio, o por lo menos en un dialogar juntos, presentar juntos como una introducción lo más sencillo posible sobre los salmos. Nosotros hablábamos de ese primer salmo, incluso así presentando, pero no ya como un estudio, sino que simplemente para decir que en ese primer salmo nosotros encontramos el caracú, el meollo de lo que el autor sagrado está queriendo, entre comillas les voy a decir, está queriendo vender a su público, ¿verdad? Es lo que está queriendo entregar a la gente, es lo que está queriendo entonces enseñar verdaderamente. Entonces, por eso que es muy importante y por eso que es tan ideal lo que nosotros encontramos aquí. Y bueno, queridos amigos, vamos a ir mirando entonces, repasando brevemente, pero ustedes en una forma mejor desarrollada. Esta primera parte lo encontrarán en el programa del día de ayer. En nuestra introducción nosotros decíamos que en los primeros proyectos de esta obra no se había pensado para su título en la palabra teología, ¿verdad? Nadie en este proyecto. ¿Por qué? Porque los salmos decíamos que son cantos, ¿verdad? Entonces, si son cantos, si estos son prácticamente poemas que nosotros tenemos, o sea que el pueblo va escribiendo, la gente va escribiendo, entonces nadie había pensado hacer una colección o un libro o en una forma organizada. Ciertamente que el autor sagrado, yo les decía ayer, cuando presenta esta colección de 150 salmos que nosotros tenemos, al elaborar, o mejor dicho, al poner uno detrás de otro, o al agrupar, digamos mejor, esa sería la palabra mejor explicada, ¿verdad? Que nos explica mejor, al agrupar diferentes salmos, él también lo va agrupando de acuerdo a una idea o de acuerdo a un proyecto que él está teniendo. Como cada salmo, cada poema,
cada poesía, cada canto es independiente. Por lo tanto, ellos cuando lo traen, lo están colocando aquí, lo están agrupando más o menos de acuerdo al mismo género, para que se encuentren en ese mismo género y sobre todo para que nosotros podamos entender mejor desde allí. Y bueno, eso por una parte. Por otra parte, también nosotros sabemos que al encontrar estos géneros literarios que encontramos, tanto de la poesía, tanto del canto, tanto de la reflexión, ¿verdad? Siempre son reflexiones teológicas profundas, ¿verdad? Desde los salmos, así que nosotros vamos encontrando. Y les decía otra cosita importante que no tenemos que olvidarnos. El otro elemento importante es que aquí el autor sagrado lo que está haciendo es también mirando sobre todo la Torá, sobre todo el libro de los 5, ¿verdad? Del Pentateuco. Y entonces desde ahí se comienza a reflexionar. Incluso yo les decía que este Salmo número 1, feliz el hombre que no sigue el consejo de los malvados, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la reunión de los impíos, sino que se complace en la ley del Señor y la medita de día y de noche. Él es como el árbol plantado al borde de las aguas, que produce fruto a su debido tiempo y cuyas hojas nunca se marchitan, todo lo que haga le saldrá bien. Bueno, esta primera parte que llega hasta el versículo 3 nos está presentando lo del Deuteronomio, decíamos, capítulo 30, versículo 15, en que comienza y te dice, algunas Biblias tienen como título los dos caminos, es decir, entre el bien y el mal. Y aquí el autor sagrado, este salmo está hecho especialmente como introducción de todo el Salterio. Y el Salterio, si decíamos que es una relectura que se está haciendo, pero en forma poética y en forma organizada, de la Torá, es decir, del Pentateuco, aquí, con este salmo inicial, el capítulo, o mejor dicho, el Salmo 1, nos está diciendo que lo esencial y lo fundamental es ponernos ante el bien y el mal, y somos nosotros quienes después vamos a tener que tomar esa decisión para hacer el camino. Y por eso es que la segunda parte, fíjense, estamos con el Salmo 1, versículo 4, dice, no sucede así con los malvados. El mal, los que van detrás del mal, los que toman esa decisión del mal, porque esto está en nuestras manos, nos está diciendo. Entonces el autor sagrado nos quiere decir que también leyendo, reflexionando y mirando aquí todo el Salterio, nosotros vamos a encontrar las mismas enseñanzas, los mismos valores, los mismos criterios que encontramos en el libro, o mejor dicho, en la ley, en la Torá. Ellos son como paja que se lleva al viento, por eso no triunfarán los malvados en el juicio, ni los pecadores en la asamblea de los justos, porque el Señor cuida el camino de los justos, pero el camino de los malvados termina mal. Directamente entonces aquí te dice la consecuencia final del que camina este sendero del bien y de aquel que está caminando el sendero del mal. Siempre terminará mal. Bueno, entonces volvemos ahora a mirar algunos de los elementos nuevos que se nos va presentando en este estudio nuestro. Nosotros decíamos la teología bíblica y todo el vocabulario que nosotros encontramos aquí de los salmos es muy interesante. Todo lo que significa también vamos a ver la historia de estos salmos, vamos a mirar un poco el tiempo de los profetas en el Antiguo Testamento y luego también vamos a mirar directamente todo lo que se nos presenta en el libro de los Salmos. Entonces, queridos amigos, después de esta breve introducción así que hemos hecho sobre lo que estuvimos haciendo el día de ayer, vamos a ir un rato a la pausa y ya volvemos enseguida ahora con este estudio ya bien profundo de lo que nosotros llamamos una reflexión sobre los Salmos. Volvemos enseguida.
Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Queridos amigos, Ñande Yara Ñe'e Dominical te ofrece la reflexión sobre la palabra de Dios de todos los domingos. Además, con la sección Ñande Yara Ñe'e responde a tus preguntas. Les esperamos a todos. Conozcamos la palabra del Señor. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yara Ñe'e. Queridos amigos, ¿quieren aprender algo más sobre el Nuevo Testamento? Les invito a visitar nuestra biblioteca de Ñande Yara Ñe'e de YouTube. Allí aprenderán sobre el Evangelio de San Marcos y ahora estamos desarrollando el Evangelio de San Mateo. Les esperamos a todos. Queridos amigos, les invito a participar todos los días de la Santa Eucaristía por nuestro canal de YouTube Ñande Yara Ñe'e. Les esperamos a todos. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yara Ñe'e. ¿Quieren aprender algo más sobre los libros del Pentateuco? El Génesis, el Éxodo, el Levítico, los Números y el libro del Deuteronomio. Les invitamos a visitarnos en nuestro canal de YouTube Ñande Yara Ñe'e. Todos invitados. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yara Ñe'e. Queridos amigos, y estamos siguiendo con Ñande Yara Ñe'e Televisión, digamos, a través de YouTube. Es tan lindo que podamos encontrarnos en vivo y en directo ahora y con nuestra programación sobre los salmos. Con esta prueba experimental ya es Ñande Pecha, ¿verdad? Comenzamos a dialogar, ¿verdad? A encontrarnos. Ciertamente que ustedes también pueden escribir, nosotros podemos mirar, pero creo que ustedes mismos ahí también están pudiendo mirar los mensajes que se están enviando. Yo no quisiera en este momento detenerme demasiado como hicimos la primera vez leyendo los mensajes, sino que solamente agradecerles verdaderamente todo eso. Yo después en todo caso voy a ir mirando de nuevo con la repetición que vamos a hacer, porque eso queda todo grabado. Y eso es lo que ustedes después tienen que compartir. Y esto es lo que nosotros después queremos dejar que la gente pueda ir compartiendo y ustedes en la medida de sus posibilidades hagan llegar también a otras personas que por ahí no pudieron en este momento, en este horario, porque les cuesta, pero todo eso como queda ahí en nuestra biblioteca y YouTube de Ñande Yara Ñe'e, ustedes pueden volver a repetirlo 1 y 2 y 3 y 4 y 5 veces. Lo importante es que vayamos aprendiendo algo y conociendo sobre los salmos en este caso. Vamos a seguir entonces. Otra de las cositas importantes que nosotros decíamos ayer en nuestra introducción es que estos salmos son cantos religiosos. Comienza así, poemas sacros, oraciones, que a lo largo de la historia se compuso el antiguo pueblo hebreo para hablar con su Dios. A lo largo de la historia, eso también era muy importante que hemos subrayado. Porque no podemos pensar que los salmos alguien se sienta y ya escribió todo o un solo autor. A pesar de que ahí después íbamos a estudiar eso, encontramos por ejemplo el nombre de David, dice Salmo de David. Bueno, eso no quisiera ya lanzar enseguida, ¿verdad? Todo lo que significa eso, porque algunas veces nosotros pensamos, también algunas veces medio estilo protestante, ¿verdad? Nosotros pensamos que todo lo que está escrito es así, porque está escrito en la Biblia, decimos, ¿verdad? Y eso es lo que nos confunde. Por eso que es importante el estudio, por eso que es importante saber, dar razón verdaderamente de todo lo que nosotros tenemos aquí. Y desde ahí vamos a ir entendiendo muchas cositas que son muy interesantes y sobre todo que nos ayudan para que también después nosotros podamos vivir nuestra fe mucho más convencida, ¿verdad?
esa convicción que nos tiene que aferrar a Jesucristo en nuestra propia fe. Vamos a mirar un poquitito más hacia adelante ahora con respecto a los salmos, con respecto al salterio, que son 150, ¿verdad? Todos los libros de la Biblia tuvieron su función en la vida del pueblo. Todos los libros de la Biblia tuvieron su función en la vida del pueblo. La palabra que tenemos que subrayar aquí es que todos tuvieron su función, una función específica, es decir, un objetivo específico. O sea, se escribieron para algo se escribe algo. Así como ustedes también. Si van a escribir una carta, no sé, escriben una carta, o si van a enviar un mensaje. Vamos a mirar un poco ahora en nuestra actualidad. Si yo voy a enviar un mensaje por WhatsApp, estoy enviando con un objetivo. Por ejemplo, yo les envié hace 10 o 15 minutos, ¿verdad?, el link, ¿verdad? ¿Cuál era mi objetivo? Bueno, enviarles para que ustedes puedan entrar y puedan seguir esta charla, esta conversación que nosotros estamos teniendo aquí sobre los salmos. Entonces, para algo yo escribí con una función específica, con un objetivo específico. Entonces, no pensemos más, porque el problema es cuando pensamos que la Biblia es como un libro caído del cielo, ¿verdad? Como algo que se nos viene de afuera, pero totalmente fuera de nuestra realidad, fuera de nuestro contexto histórico. Y no es así, porque la Biblia verdaderamente entra dentro de nuestro contexto histórico, responde a una necesidad bien clara de lo que nosotros estamos viviendo. Y eso tenemos que tenerlo en cuenta. Y eso es lo elemental y eso es lo fundamental que tenemos que tener en cuenta. Entonces, por lo tanto, cuando nos está diciendo que todos los libros de la Biblia, entonces no nos estamos refiriendo simplemente a los salmos, sino que a todos los libros de la Biblia. Todos los libros de la Biblia se escribieron por algo se pusieron ahí. Entonces no podemos decir, como dicen los protestantes, sola escritura y porque la escritura, o sea, como si fuese algo, ¿verdad?, que cayó del cielo, como si fuese luego una cosa, no sé, extraordinaria, que se vino no sé ni de dónde, ni de Marte, de Júpiter o no sé de dónde. No, absolutamente no. La Biblia nace dentro de un contexto histórico, nace dentro de una comunidad y justamente lo que te está diciendo, todos los libros de la Biblia tuvieron su función específica en la vida del pueblo. Y de aquí las formas diversas y el carácter peculiar de cada uno. Aquí hay dos otros elementos que tenemos que subrayar. Primero, la diversidad de cada uno de los libros. Y claro, si yo quiero responder, por ejemplo, la situación económica de un pueblo, entonces, ¿de qué le voy a hablar? ¿Le voy a hablar de poesía? Y no, le voy a hablar de economía. Entonces están queriendo y están esperando sobre una situación económica. Entonces surge algo, pero que pueda responder a esa situación concreta, a esa dificultad. Yo le llamo controversias, le llamo así en forma general. Pero son los problemas, son las situaciones concretas del pueblo que necesitan resolver. La comunidad que resuelve en su pensamiento, pero que después ciertamente el que escribe será un autor o dos, no sé. Y además dijimos ayer nosotros que también los salmos van poco a poco mejorando también. En la medida en que ese salmo es utilizado y reutilizado, leído y releído por el pueblo con los años, evidentemente que también sufre un poco de cambios. Sobre todo los cambios a favor de una inteligibilidad, ¿verdad? O sea, de poder entender mejor, upea con la diseña, entender verdaderamente lo que el autor sagrado estaba queriendo decir. Y entonces es ahí donde muchas veces necesitamos que la nueva generación o los que están leyendo ahora necesiten pasarlo ahí. Perdón, entonces... entonces estábamos diciendo que esto de lo inteligible, es decir, todo lo que nosotros estamos encontrando aquí es más bien para explicar mejor, para dar a conocer mejor todo lo que en ese momento, ¿verdad?, el pueblo está necesitando. Ciertamente que incluso en algunos casos no es que vamos a tener toda la respuesta también a cierta problemática, ¿verdad?
sobre todo cuando entramos con las problemáticas existenciales. ¿Cómo yo puedo responder profundamente a todas las exigencias, problemáticas, preguntas del hombre, del ser, sobre situaciones bien concretas que está viviendo también, ¿verdad? Pero en esa reflexión ciertamente que después se pone por escrito y queda ahí sellado, ¿verdad? De cierta manera esta respuesta. Entonces yo también, y esto lo pueden anotar y lo pueden entender mejor, la Biblia entonces es un libro, como siempre insistimos también y subrayamos, es un libro de respuestas. La Biblia es un libro de respuestas. ¿Por qué? Y porque justamente ante un contexto histórico, ante una problemática del pueblo, de la gente, de esa comunidad que se pregunta, la Biblia, ¿qué es lo que está haciendo? Y la Biblia lo que está haciendo es respondiéndole desde esa reflexión profunda, ¿verdad?, que tiene, y desde esa reflexión entonces ahora nosotros encontramos hoy estos escritos. Y eso es lo que nosotros entonces consideramos verdaderamente, ¿verdad?, lo que es la Biblia. Bueno, vamos a seguir un poquitito más y vamos a poner otros detalles. Ese era el primero. Por eso la diversidad. ¿Por qué la diversidad? Y por qué también las problemáticas son diversas. Yo les estaba poniendo el ejemplo, ¿verdad? No sé si es una cuestión económica, por ponerlo estoy poniendo, si es una cuestión sociológica, si es una cuestión antropológica, si es una cuestión de literatura, si es una cuestión entonces de un problema social, en fin, una cuestión familiar, una cuestión institucional, una cuestión de guerra, una cuestión de peleas, en fin, hay tantas dificultades, tantos problemas, tantos incógnitas, que el hombre se pregunta y dice, bueno, desde Dios, ¿cómo yo tengo que solucionar o cómo tengo que responder a esta problemática? Y por eso la diversidad en las respuestas. Y luego también el carácter peculiar de cada uno. El carácter peculiar ciertamente que le dará la problemática que está tratando. Pongamos el libro, no sé, del Coelet, Eclesiastés, el libro del Eclesiastés. Entonces el autor sagrado o el pueblo que se está preguntando profundamente casi llega a un nivel filosófico, pero evidentemente que es un libro religioso. Y entonces hay una mezcla y hay una pregunta existencial, hay una sola, ¿verdad?, sobre quién es el hombre, qué es la vida, hacia dónde va el hombre, o sea, es el aspecto existencial del hombre. Entonces el Coelet, o también nosotros le llamamos Eclesiastés en nuestra traducción. Y entonces ahí vamos a encontrar problemas bien existenciales del hombre. Por otra parte, uno se mira, no sé, mira el libro de Josué. Josué tiene otros problemas. Era el problema de la tierra. Es donde ellos están queriendo subrayar el hecho de que ellos, entre comillas, le voy a decir, son dueños de la tierra, o que ellos recibieron en herencia esa tierra, o que ellos como pueblo tuvieron que conquistar, luchar. Dios te lo da, pero sos vos el que tenés que conquistarlo. En fin, hay muchos elementos muy interesantes que después de una reflexión profunda nosotros podemos traer una hermosa teología también. Por lo tanto, ahí está la peculiaridad de cada uno. El Levítico tiene su peculiaridad, totalmente diverso, no sé, del libro de los Reyes o del Evangelio de San Mateo. Entonces, cada uno va teniendo su peculiaridad de acuerdo a la problemática también que quiere responder, cómo lo va respondiendo. Por otra parte, entre estos libros está la literatura, por ejemplo, literatura épica, que narra las gestas de Yahvé. Esa es una literatura, la épica, donde Dios, ¿verdad?, es el que actúa, Dios el Eibalea, Dios el que guerrea, Dios el que está haciendo las cosas. Las hazañas, por ejemplo, de los héroes del pueblo, también la misma cosa. Entonces, cómo ese personaje lucha, pelea, gana, Gedeón, Sansón, Jefté, y así, Otniel, y otros personajes, ¿verdad?, que nosotros tenemos en la Biblia, Eglón. Entonces, ellos son personajes que en ese deseo
de luchar por traer algo, ¿verdad? Algo positivo ciertamente al pueblo, lo va narrando. Así también son los salmos. Entonces, no tenemos que pensar en no sé qué cosa, ¿verdad? Para entender que los salmos están respondiendo directamente a los problemas nuestros. Vamos a mirar un poco, porque yo hablé de Eglón y me gustó, porque aquí Eglón es un rey, es el rey de Moab, pero aquí el personaje épico realmente va a ser Ehud. Miren un poco, porque me gusta, me encanta. Y vamos a mirar un poco desde el capítulo 3, libro de los jueces. Libro de los jueces, para que ustedes entiendan mejor cómo son estos personajes épicos, como estamos diciendo ahora en nuestro estudio, ¿verdad? Estos son los héroes del pueblo, gestas que ellos están realizando, hazañas de los héroes. Y entonces aquí encontramos ese género de esa literatura épica, donde iba Letreí, entonces ese que está al frente. Entonces creo que ya encontraron todo el capítulo 3 del libro de los jueces y vamos a mirar desde el versículo 12. Los israelitas volvieron a hacer lo que es malo a los ojos del Señor. Entonces el Señor dio poder a Eglón, ahí está, el rey de Moab, sobre Israel, porque ellos hacían lo que es malo a los ojos del Señor. Después de aliarse con los amonitas y los amalecitas, Eglón atacó y derrotó a Israel y se apoderó de la ciudad de las palmeras. La ciudad de las palmeras aquí se está refiriendo directamente a Jericó. Vamos a ver si este año, a final de año o un poco antes, podemos ya irnos de nuevo a Tierra Santa. Vamos a hacer un itinerario un poco diverso de los otros viajes que hicimos. Siempre los esenciales tendremos que hacer, ¿verdad? Los esenciales siempre tendremos que visitar, pero yo suelo decir un poco diferente cuando vamos agregando otros elementos que tal vez nunca lo hicimos, ¿verdad? Con estos 5 viajes que ya hicimos desde el 2014 en adelante. Bueno, entonces, aquí dice que Eglón se apoderó de la ciudad de las palmeras. Así, los israelitas estuvieron sometidos a Eglón, rey de Moab, durante 18 años. Los israelitas clamaron al Señor y Él hizo surgir como Salvador a Ehud. Ahí está. Ehud sería el personaje épico para Israel, hijo de Gerá, de la tribu de Benjamín, que era zurdo. Ellos le encargaron que llevara el tributo a Eglón, rey de Moab. Ehud se hizo un puñal de doble filo, de un codo de largo, y se lo ciñó debajo de la ropa sobre el lado derecho. Entonces todos estos elementos son interesantes, entonces ya te va preparando la escena. Entonces estos son los personajes épicos, ¿verdad? Cómo te va narrando. Él tiene que llevar el tributo, claro, porque Eglón, que es el rey, le pide tributo, ellos tienen que pagar el impuesto, entonces alguien le tiene que llevar a entregar el oro, la plata, entonces ahí se va Ehud, este personaje. Luego fue a presentar el tributo a Eglón, rey de Moab, que era un hombre muy obeso. Aquí ya te pone las características de ese rey. Apenas terminó de presentar el tributo, es decir, que le entregó la plata, el oro, Ehud despidió a la gente que había transportado la carga. Despidió a la gente. Bueno, listo, tapejopá. Muchas gracias. Entonces, todo ese pueblo israelita que vino, que le acompañó, porque pogí las monedas o lo que sea de oro, de plata que tenían que entregar. Y él, al llegar a los ídolos que están junto a Gilgal, volvió a presentarse delante del rey y le dijo: Rey, tengo que comunicarte un asunto confidencial, le dice. El rey dijo: retírense todos. Y todos los que estaban con él salieron de su presencia. Cuando entró Ehud, el rey se encontraba en la habitación de arriba, que era más fresca y estaba reservada para él solo. Ehud le dijo: tengo que comunicarte un oráculo divino. El rey se levantó de su trono. Entonces Ehud extendió su mano izquierda, tomó el puñal que llevaba sobre el lado derecho y lo clavó en el vientre del rey. La hoja se hundió hasta la empuñadura y quedó totalmente cubierta por la grasa, porque Ehud no extrajo el puñal del vientre. Después de atrancar las puertas de la habitación alta, Ehud salió por la ventana
Enseguida llegaron los servidores y vieron que las puertas de la habitación estaban atrancadas. Entonces dijeron, seguramente está haciendo sus necesidades en la habitación ventilada. Esperaron hasta cansarse y al ver que no abría la puerta, tomaron la llave, abrieron y encontraron a su señor muerto en el suelo. Mientras ellos esperaban ansiosamente, Ehud había logrado escapar después de pasar por el lugar llamado Los Ídolos, que había puesto a salvo en Seirá. Apenas llegó al territorio de Israel, tocó el cuerno en la montaña de Efraín y los israelitas bajaron de la montaña junto con él. Ehud iba al frente y les dijo, síganme porque el Señor les ha entregado a Moab, el enemigo de ustedes. Ellos lo siguieron, ocuparon los vados del Jordán que estaban en Moab y no dejaron pasar a nadie. En aquella ocasión derrotaron a los moabitas, que eran cerca de 10.000 hombres, todos fuertes y aguerridos, no pudo escapar ni uno solo. Así fue humillado Moab bajo la mano de Israel y hubo paz en el país durante 80 años. Bueno, verdaderamente esta es una narración épica, ¿verdad? Una narración épica. Aquí Ehud y Baleterei, ¿verdad? Y así tenemos muchísimo. Estamos leyendo del libro de los jueces. Si ustedes quieren divertirse un poco, mirar un poco y entender cómo se van escribiendo estas cositas, lo van a encontrar, sobre todo en el libro de los jueces también. Hay varios personajes, son 12, ¿verdad?, los personajes que aparecen justamente aquí. Bueno, esto solamente lo pongo como ejemplo para que todos entendamos que la Biblia, así como decíamos, también tiene esto, la literatura épica, que narra justamente las gestas. Por una parte, gestas de Dios, de Yahvé, también narra las hazañas de los héroes. Aquí les puse ese ejemplo, Ehud, muy interesante, que nos hace entender. Entonces, hay un género legal con las regulaciones y también las leyes sobre el comportamiento ético. Por ejemplo, eso encontramos al 2x3. El libro del Deuteronomio es uno de ellos, o el libro de Levítico, o sea, son normas, son reglas, son indicaciones, son mandamientos, todo cómo se tiene que vivir, cómo se tiene que hacer. Entonces se dan cuenta que siempre vamos a encontrar diversidad. Eso pues es el aspecto de la diversidad. Pero también porque cada libro está respondiendo, decíamos, a una necesidad. Cada libro está respondiendo a una controversia, yo les estaba diciendo, o a una dificultad. El hombre tiene que encontrar la respuesta parándose ante esa dificultad. Y es allí donde el autor sagrado, ¿verdad?, se inspira, es la comunidad la que piensa, repiensa, lo pone por escrito cuando ellos piensan. Este es el camino que tenemos que asumir. Vamos un poquitito más. Ahora entonces nosotros miramos el comportamiento ético, también vemos el comportamiento social, el comportamiento religioso de este pueblo, desde el punto de vista del Dios también legislador. Es decir, aquí ya estamos poniendo características también a Dios. Lo estamos presentando también a un Dios legislador, no hay ningún problema. Un Dios que legisla, un Dios que pone sus leyes, un Dios que exige desde unas leyes que Él quiere. O por ejemplo, miramos la profecía. La profecía es otro género. Y entonces tenemos que mirar y entender desde este género literario que es la poesía, en que Dios habla de su nación por medio de sus voceros. Dios habla por medio de sus voceros. Yo les voy a poner un ejemplo más sencillo para que podamos entendernos. Ustedes todos conocemos nosotros esa música 13 Tuyuti, ¿verdad? Natajupimi mano la viseras atamboyo, yasen baracamí, y así sigue, ¿verdad? Amongaraí, onanagua, trinchera, taro, purajei, 13 Tuyuti. Y después, en una forma justamente, este es un lenguaje épico, ¿verdad? Bueno, uno piensa y dice, eso que dice ahí en esa poesía de Emiliano R. Fernández, así mismo sucedió eso que te está narrando de esa manera. Y no, la respuesta ya es directamente no. ¿Sucedió ese hecho? ¿Hubo o no hubo esa batalla? Hubo. ¿Sucedió de esa manera? No. Tal vez algunas cosas sí, ¿verdad? Porque también se toma siempre de un contexto histórico, pero ese contexto histórico que se narra, en este caso a través de una hermosa poesía, que luego se le pone canto, todo lo que sea, ¿verdad? Y entonces te va describiendo ciertos elementos que el autor sagrado quiere subrayar. Machete jaimbepe y cocue peguay shalomitao copí. Bueno, tal vez puede ser que los soldados, no sé,
entraron, ¿verdad? Eso es lo que nosotros escuchamos siempre, ¿verdad? Que los paraguayitos dicen que ganaron la guerra a machete limpio, ¿verdad? Bueno, hasta cierto punto, seguramente que algunas cosas sí, pero otras cosas no. Habrá sido a balazo, no sé cómo habrá sido, ¿verdad? Pero en fin, siempre hay elementos. Nos va a ser difícil llegar a lo más profundo de esa realidad, describir imposible de escribir. Porque el que escribe, dice, la historia es siempre aquel que ha vencido. Y el vencido siempre es como un pescador, dice. Ustedes saben cuál es la cuestión del pescador, la característica del pescador. El pescador, cuando saca un pescado así, él, ¿cómo te presenta? Pechate la viraje, apéchate bien la viraje. Dice que el pescado es el único animal que crece después de muerto, según se sabe, porque la pescado no es viraje. Bueno, creció. Bueno, pero así también es la narración. La narración épica, de cierta manera, hace que uno vaya mirando los elementos, no sé, en este caso de la valentía. Lo que nosotros estuvimos hablando aquí, estuvimos leyendo en ese capítulo 3 del libro de los jueces, ahí donde se le presenta a Ehud con ese rey Eglón que habían tomado, ¿verdad? Que él va, que vence, que lucha, más de 10.000, dice entonces. Él va, vuelve, los hace correr a todos, los mata, no pasó ninguno, más de 10.000 que los mataron. Entonces siempre se abulta un poco, ¿verdad?, dentro de la historia. ¿Pero por qué? Y porque tiene otra función, decíamos hace rato. Y cada uno de estos salmos que nosotros vamos a encontrar aquí están narrando. Eso es lo que quiero que ustedes lo entiendan muy bien. Entonces, cuando nosotros leemos los salmos, desde un aspecto poético, desde un aspecto de la poesía, ¿verdad?, o del canto, o de una reflexión, ciertamente que tenemos que tener en consideración ese género literario. Y por lo tanto, si nosotros entramos y entendemos ese género literario, después nosotros vamos a entender mucho mejor también qué mensaje nos está transmitiendo. Así como esas poesías o esos cantos, ¿verdad?, nuestros también tan hermosos como estuvimos colocando aquí en esta noche como ejemplo. Bueno, queridos amigos, estamos así reflexionando sobre los salmos, estamos con Yandeyara Ñe'e, televisión, YouTube, es una prueba que estamos haciendo, esperemos que en el futuro todo esto ya se pueda hacer una realidad, 24 horas que estemos juntos con diversos programas, con diversas posibilidades de hacer llegar la palabra de Dios, de evangelizar a todos, niños, adultos, jóvenes, adolescentes y sobre diversos temas también, ¿verdad? Volvemos entonces enseguida con más Yandeyara Ñe'e, YouTube, televisión Yandeyara Ñe'e. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Queridos amigos, Yandeyara Ñe'e Dominical te ofrece la reflexión sobre la palabra de Dios de todos los domingos. Además, con la sección Yandeyara Ñe'e responde a tus preguntas. Les esperamos a todos. Conozcamos la palabra del Señor. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Yandeyara Ñe'e. Queridos amigos, ¿quieren aprender algo más sobre el Nuevo Testamento? Les invito a visitar nuestra biblioteca de Yandeyara Ñe'e de YouTube. Allí aprenderán sobre el Evangelio de San Marcos y ahora estamos desarrollando el Evangelio de San Mateo. Les esperamos a todos. Queridos amigos, les invito a participar todos los días de la Santa Eucaristía por nuestro canal de YouTube Yandeyara Ñe'e. Les esperamos a todos. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Yandeyara Ñe'e.
¿Quieren aprender algo más sobre los libros del Pentateuco? El Génesis, el Éxodo, el Levítico, los Números y el libro del Deuteronomio. Les invitamos a visitarnos en nuestro canal de YouTube Ñandeyara Ñe'e. Todos invitados. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñandeyara Ñe'e. Queridos amigos, estamos de vuelta aquí con Ñandeyara Ñe'e Televisión a través de YouTube. No sé cómo estamos, a ver si ahí Arnaldo me pasa un poco, a ver cuántos son los que nos están siguiendo en este momento, cuántas personas estamos, vamos a ver un poco enseguida para ver un poco también algunos de los mensajes. Es importante que estemos en comunicación, todos. Entonces, la información, Otilia Mareco, muy bien, María Juanes, Marian Juanes, Lidia Vera, Báez, Gustavo Daniel David, bueno, aquí Francisco Nialgo, Cecilia La Rosa, Cristina Bejarano, Eugenia López Cano, Viviana Pavón, Teresa Chaparro, Rosa Groselle, Mirta Ruiz, Ariel Chase, Isabel Batella, Rosa Rúa, Emi Medina, Nilda Ferreira, Antonia Verón, Fabiana de Torres Salustro, Aura Benítez, Viviana, Lidia Elizabeth Viveros, Aura Benítez, Olga Irigoitia, Valentina Díaz, Norma Román, Olga Irigoitia, Irma Villalba, bueno, y así entonces sigan escribiendo. Santiago Esteche ahí, muy lindo, me dice, buenas noches Padre, Dios te bendiga, fuerza Padre. Bueno, excelente la clase Padre Víctor, muy didáctica, fuerza y éxito siempre bajo el amparo de Dios y María Auxiliadora. Muy bien, listo. Bueno, fuerza, vamos a seguir nosotros con nuestra, vamos a decir, clase. Si ustedes quieren ya considerarlo como una clase, este es simplemente un momento, ¿verdad?, de compartir juntos y aprovechamos para ir viendo un poco, ¿verdad?, a ver qué tal podemos ir entrando, qué tal podemos ir llegando. Lo que nosotros también queremos saber es si todo esto nos va a servir, porque lo ideal nuestro es justamente prestar ese servicio de la palabra de Dios, de la enseñanza, porque a nosotros nos falta eso, nos falta hacer un camino de conocimiento de la palabra de Dios, pero un conocimiento serio, ¿verdad? Porque yo sé que muchos, ¿verdad?, tienen miedo, incluso se asustan, ¿verdad?, porque dice, padre, los protestantes, pero los protestantes saben mucho. No, yo les puedo decir que no saben nada. ¿Saben por qué? Porque repetir la Biblia no quiere decir saber la Biblia. Repetir un versículo no quiere decir. Y tomar hacia el pie la letra, porque aquí dice esto, porque aquí dice. Eso no es saber la Biblia. Saber la Biblia es entonces entrar y mirar un poco estas cosas que nosotros estamos haciendo. Nosotros, para entrar después sobre los capítulos y los versículos, entonces necesitamos poner un trasfondo, el cimiento para poder levantar la casa. Y eso que nosotros estamos poniendo como cimiento después no se ve, el cimiento de tu casa no se ve, después vos lo enterraste. Upebere enterrande, boilareñotén ahí, ¿verdad? Mucha plata enterraste ahí bajo tierra, pero para que puedas soportar la construcción de tu casa. Así también nosotros, ¿verdad?, para entender la palabra de Dios, nosotros necesitamos verdaderamente entrar en lo profundo, cimentar en lo profundo, ¿verdad? Y desde ahí entonces después vamos a construir. Vamos a seguir entonces con los salmos. Estábamos diciendo este aspecto, ¿verdad?, social, el aspecto religioso de este pueblo desde el punto de vista del Dios legislador, decíamos, porque hay elementos de legislación y que son elementos importantes. Después ya hablamos de la profecía, los profetas, en la diversidad, ¿verdad?, en que Dios habla a su nación por medio de sus voceros. Entonces, alguien que le está representando a Dios son los profetas, siempre bajo la impresionante actualidad del momento presente. Este es otro elemento que aquí nos dice, estamos hablando aquí en realidad un poco de la profecía, porque se dan cuenta que en esta introducción, para entender los salmos necesitamos entender todo el contexto. Yo, por ejemplo, no les dije todavía, pero ahora aprovecho, ya que
abrimos un poquitito esta puertita o esta ventanita, ustedes saben que lo primero que se escribe dentro de la realidad de la Sagrada Escritura, lo primero que se va escribiendo es justamente el aspecto profético, digamos así. ¿Por qué? Porque ¿qué es la profecía? La profecía es el ver la realidad, mirar el presente, cómo se encuentra el pueblo, cómo se encuentra la gente o ante ciertas situaciones, es evaluar entonces la realidad que vos estás viviendo. Eso es lo que está haciendo el profeta. El profeta está evaluando y está mirando su propia realidad, la realidad del presente. Viste que ya nos equivocamos porque la gran mayoría de la gente cuando piensa del profeta, vos sos un profeta, ¿y por qué? Y porque ya profetizaste lo que va a pasar y ya viste todo y eso va a suceder. No, no es eso. Pero yo les voy a explicar por qué nosotros llegamos a eso y muchas veces después confundimos y decimos que el profeta es aquel que ve todo ya lo que va a suceder en el futuro. En realidad el profeta no es que ya está viendo todo así como una realidad sucedida. No. El profeta lo que está haciendo, ¿saben qué es? Está proyectando el presente. Vuelvo a repetir y entiendan bien, como dice Jesús, el que tenga oído que escuche lo que estoy diciendo. Está proyectando el presente. Hamba eje y sela es proyectar el presente hacia el futuro, ¿verdad? Estoy proyectando mi presente de lo que está en el presente, pero ya lo estoy mirando hacia el futuro. Y entonces por eso la gente dice, es un profeta porque él ya sabe lo todo, ya ve lo todo, ya entendió todo. No, él lo que está haciendo es solamente mirar el presente. Y es como que yo le diga a alguien, a un joven, o ustedes también cuántas veces hicieron de profeta con sus hijos en su casa o donde sea, en su trabajo, en su negocio. Dice, mi hijo, si vos hoy no estudias, ¿dónde es el hoy? Hoy es el presente. Entonces, te dice, vos vas a ser un vago. Vos vas a ser un vago. Entonces, ¿qué es lo que vos estás diciendo? Vos ya estás proyectando. Pero ¿qué es lo que proyectaste? El presente. ¿Qué es lo que vos estás viendo? Que tu hijo hoy no está estudiando. ¿Y qué vos le estás diciendo? Que si hoy vos no estudias, mañana vas a ser un vago cualquiera porque no vas a tener tu título, no vas a saber dónde trabajar, no vas a poder hacer nada. Entonces, mi mamá luego me profetizó que yo iba a ser un vago. Porque ella me dijo, pero no es que tu mamá, o sea, de cierta manera, sabía que iba a ser un vago, pero ¿por qué? Y porque vos hoy no estás estudiando, porque vos hoy no estás haciendo bien las cosas. Y así sucesivamente. Si vos hoy, entonces, sos malo, entonces yo puedo decir que vas a ser mañana, ¿verdad? O sea, vas a ser un tainacido, un ladrón, o no sé qué cosa, ¿verdad? Entonces, es mirar el presente, es el mirar el ahora. Y sobre ese ahora, entonces, yo proyecto lo que va a suceder. Entonces, miro hacia el futuro en ese sentido. Pero no se olviden, por eso te está diciendo, la profecía en que Dios habla a su nación por medio de sus voceros, primero están los voceros, Dios no aparece como un angelito, Dios no aparece no sé cómo qué cosa, ahí que viene él mismo y te habla, sino que un vocero. El vocero es el que tiene que transmitir, el que tiene que dar a conocer a Dios. Y después te dice, y esto es lo que quiero que subrayen y entiendan, siempre bajo la impresionante actualidad del momento presente. Siempre bajo la impresionante actualidad. Impresionante actualidad. Te déjalo bien claro y te subraya luego. Porque nosotros no podemos entonces estar hablando ya con esa terminología. Este es un profeta porque cierra el ojo y me adivina todo lo que me va a pasar a mí. Como una premonición. Antes de que suceda, yo ya sé lo que va a suceder. Vean ahí la profeta. El profeta, todos somos profetas. Por el bautismo luego, nosotros decimos luego que somos profetas, sacerdotes y reyes. Pero entonces, ¿en qué consiste tu profetismo? ¿Cómo yo soy profeta? Yo soy profeta porque miro mi realidad, miro esto que me circunda y de esta realidad que yo estoy viendo, entonces puedo decir, a la cuenta, si vos seguís de esta manera, vos vas a hacer. Es como decir, si yo soy una persona dedicada a mi hijo, mira cómo estudia inglés, mira a mi hijo cómo sabe el inglés, mira a mi hijo cómo le gusta el inglés, entonces yo puedo premonizar, ¿verdad? O sea, puedo mirar hacia adelante.
Y puedo, ahí estoy mirando el futuro, ¿verdad? Dijo, entonces mi hijo será un gran profesor de inglés. O mi hijo tranquilamente dentro de 10 años va a poder estar viviendo, no sé, allá donde se habla inglés, etcétera, etcétera. O sea, estoy haciendo una premonición, pero mirando la realidad. Y eso es lo que te está diciendo. Siempre bajo la impresionante actualidad del momento presente. Otro, pasamos ahora a la literatura sapiencial. ¿Qué es la literatura sapiencial? Y la literatura sapiencial es justamente la literatura, ¿verdad?, de la reflexión. Eso que nosotros reflexionamos, pero también sobre una realidad presente. Atención, estamos reflexionando sobre una realidad nuestra, sobre dificultades, sobre problemas, o también sobre proyectos hacia donde nosotros queremos caminar. Entonces, la literatura sapiencial en la que los sabios dictaminan, ¿cómo van a dictaminar? ¿Cómo van a tomar ciertas determinaciones? A la luz de la razón, hoy por una leña acá, de la experiencia, porque también tienen que ver la experiencia, qué es lo que sucedió, cómo sucedió, y de la religión de los ancianos. Mira qué bueno, el sabio entonces no es o ya pipareya, ya con la experiencia, ya por una ya acá, se la lleva levea con anga, porque tú ya atiran a calma, calma, te dice la Biblia. La Biblia te dice, y sobre todo de una manera espectacular, mira la experiencia y esa religión de los ancianos. Pero atención, cuando hablamos de religión, ¿saben qué es lo que estamos diciendo? Es el ligarse, el anciano está ligado a la vida, está ligado por su experiencia a todo un camino que ha realizado. Si llegó a los 80 años, si llegó a los 90 años, la vez pasada hice un casamiento y le encontré a un señor que cumplía 98 años. Y estaba ahí en el casamiento, ¿verdad? Ya era el bisabuelo. Y entonces, tranquilo, tranquilo. Se sienta, se levanta, se para, todo lo que vos quieras. O sea, si vos le mirás, le vas a decir tiene 70, 75 años, o sea, se mueve de esa manera. 98 años. Bueno, pero por decir nomás. Entonces, ¿y qué es lo que acumula, verdad? Porque te comienza a hablar de esto, cosas que, bueno, que para nosotros lo habremos estudiado en la historia de la antigüedad, ¿verdad? Pero sin embargo, ahí vos tenés una reliquia presente, una persona que verdaderamente sabe, pero por su experiencia, no es tanto, ¿verdad? Porque no sé si es un gran genio o un gran filósofo, no hace falta. Ve a la aranduca atrina. La aranduca muchas veces te hace entender mucho mejor y te hace llegar. Bueno, y desde ahí entonces podemos entender, porque los salmos cuando se están escribiendo utilizan de estos elementos sapienciales. No piensen que los salmos es pura poesía y que dice con tal que rime la palabra y está rimando, ay, qué lindo sonido y ay, qué linda poesía y punto. Tendrá también ciertamente dentro de una estructura poética y dentro de una estructura, ¿verdad?, sapiencial, todo lo que vos quieras, pero sobre todo porque está transmitiendo elementos elementales, fundamentales, existenciales entonces del hombre, ¿verdad? Y por eso que es interesante, la religión de los ancianos sobre la esencia y los caminos de la dicha, ¿viste? Sobre la esencia y los caminos de la vida. ¿Qué es lo esencial en la vida del hombre? ¿Qué es lo esencial en la vida de una comunidad? ¿Qué es lo esencial en la vida misma de mi propia existencia? Y entonces desde ahí nosotros podemos hacer este camino y podemos entenderlo súper bien, ¿verdad? Por lo tanto, los salmos, atención, volvemos a los salmos y subrayen esto, tienen en el conjunto otra función y por ello otro carácter. Tienen otra función los salmos. En cuanto que nosotros miramos en los profetas o miramos en los libros sapienciales, ¿verdad? Ahora nosotros estamos mirando también a ver cuál es la función o cuál es el objetivo, ¿verdad?, de los salmos como tal. Y entonces estamos mirando el otro carácter que se presenta. Aunque conserven alguna vez reminiscencias de otros géneros, por ejemplo, reminiscencias de otros géneros.
Es ese recuerdo que está haciendo de un género que se te presentó. A ver, abran un poco para que no se me cansen todos y solamente me estén escuchando ahí. Abran un poco el Salmo número 8, por ejemplo. El Salmo número 8. A ver, y escríbanme ahí un poco en su... Voy a mirar un poco, escríbanme. Ahí me va a pasar enseguida Arnaldo, ¿verdad? Me va a pasar un poco el celular. Pero les hago primero la pregunta y después escríbanme. El Salmo 8. A ver, ¿reminiscencia de qué es? Miren un poco. El Salmo 8. Salmo 8. PLS. Pensá Salmo 8. Reminiscencia de qué es el Salmo 8. Es decir, de qué se está acordando y de qué te está hablando. Si quieren, yo les voy a ir leyendo y ustedes ahí escriban ya, ahí envíen ya. Reminiscencia de qué va. Salmo 8 dice así. Señor Dios nuestro, qué admirable es tu nombre en toda la tierra. Tú que afirmaste tu majestad sobre el cielo, con la alabanza de los niños y de los más pequeños, erigiste una fortaleza contra tus adversarios para reprimir al enemigo y al rebelde. Al ver el cielo, obra de tus manos, la luna y las estrellas que has creado. ¿Qué es el hombre para que pienses en él, el ser humano para que lo cuides? Lo hiciste poco inferior a los ángeles, lo coronaste de gloria y esplendor. Le diste el dominio sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste bajo sus pies. Todos los rebaños y ganados y hasta los animales salvajes, las aves del cielo, los peces del mar y cuanto surca los senderos de las aguas. Señor Dios nuestro, qué admirable es tu nombre en toda la tierra. Bueno, ahora le voy a pedir el celular y voy a ver un poco, a ver qué fueron ustedes respondiendo, qué reminiscencia, es decir, a qué pasaje de la Biblia se está refiriendo entonces aquí el Salmo 8. Vamos a ver, vamos a comenzar con el Ariel. La pequeñez del hombre. No, reminiscencia, o sea, ¿qué pasaje? Bueno, ese sería un poco, sí, está bien. Pero ¿dónde voy a encontrar la pequeñez? O sea, ¿en qué libro? ¿De qué te está hablando? ¿Cuál es el tema, verdad? Elder, buenas noches, Padre Vito, bendiciones. Gustavo, desde Areguá. Bueno, esto no me respondió. Bueno, aquí solo uno, entonces el que respondió. La pequeñez del hombre. Bueno, vamos a ver si hay otro que va a responder también. Entonces vamos a ver, Silvana me dice el valor del ser humano. Sí, pero yo lo que quiero saber, reminiscencia quiere decir de qué se está recordando, de qué pasaje de la Biblia se está recordando. Entonces, atiéndanme, entonces posiblemente no me expliqué bien todavía lo que significa. Ahí está, aquí está, Marian Juanes, a la creación, solamente que me hace una pregunta. Cristina Bejarano, la creación, Cristina Santa Cruz, Génesis, sí, por ahí va. Génesis, creación, Génesis de la creación. Odilon, Génesis de la creación. Exactamente, eso es. O sea, se está refiriendo aquí directamente a eso. O sea, la reminiscencia que tenemos aquí en estos pasajes. Por eso le estaba diciendo, los salmos no están desligados, sino que los salmos están muy unidos. Los salmos están volviendo, entre comillas, lo voy a decir, están repitiendo lo que ya se dijo. Eso es lo que acabamos de leer nosotros, ¿verdad? Eso es lo que acabamos de decir aquí, ¿verdad? Con nuestro autor. Que los salmos tienen en su conjunto otra función, muy bien, y por ello otro carácter, muy bien. Hasta ahí todo tranquilo estamos. Aunque dice, conserven alguna vez reminiscencias de otros pasajes y de otros géneros literarios. Entonces aquí, por ejemplo, yo por eso les puse este número, el número 8, pero así encontramos muchos otros salmos que hacen reminiscencia a algún elemento, algún pasaje de la Biblia, pero en forma de poesía, en ese carácter. En ellos no está el historiador que narra, ¿viste? No está el historiador que narra, no es una narración, porque esto es poesía, es poema, ni está tampoco el profeta que comunica o interpreta. En los salmos no hace falta que yo ahora comience a interpretar, a comunicar, a decir lo que es. Aquí es una poesía pura. Señor Dios nuestro, qué admirable es tu nombre en toda la tierra. Es como una oración, es un canto, es una alabanza. Allá, vos en Génesis 1, vos decías, y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza.
y Dios lo creó varón y mujer. Esa es una narración, como que te va diciendo cómo se va realizando la creación. Sin embargo, en el Salmo no le interesa eso. En el Salmo directamente va cantando esa alabanza. Señor Dios nuestro, qué admirable es tu nombre en toda la tierra. Lo hiciste poco inferior a los ángeles, lo coronaste de gloria y dignidad, todo lo sometiste bajo sus pies. Eso entonces es un salmo de admiración, es un canto de admiración, es un ponderar, ¿verdad? Es la ponderación ante la creación. Pero entonces el tema del cual está tratando y desde dónde se está surtiendo es justamente desde el aspecto que nosotros le llamamos, ¿verdad? En este caso, es desde ese aspecto narrativo que ya está en el libro del Génesis, pero que aquí se presenta totalmente con otro género, con otro carácter. No está aquí entonces el historiador que está narrando, tampoco está el profeta que comunica, ni el sabio que dictamina cómo se tiene que hacer, ni tampoco está directamente el Dios que legisla, que habla a la nación o a sus miembros. En los salmos, escuchen bien, es el individuo y la nación quien toma la palabra. Es el individuo y la nación quien toma la palabra en el Salmo. El Salmo entonces está reflejando el querer, el pensar, el interior del pueblo, de la gente, para dirigirse a Dios de abajo hacia arriba, ¿verdad? El poeta religioso habla aquí por él y por los suyos, reflejando sus ideas. El poeta entonces está reflejando sus ideas, está hablando por él mismo, por sí mismo, pero también está reflejando, ¿verdad?, a todo ese pueblo, a toda esa nación, por quien él está hablando también, esa comunidad, identificándose en su suerte, interpretando sus sentimientos y emociones. Interesante, ¿verdad? Identificándose en su suerte. Y claro, porque él está haciendo, se dan cuenta que es también una reflexión profunda. O sea, los salmos tampoco es un wirorei, no es sí, aquí me viene una letra con la otra letra y listo, vamos a hacer. No, es una inspiración profunda que está identificando el corazón. Nosotros decimos luego, ¿verdad?, que cuando el poeta escribe, que cuando el cantautor escribe, etc., entonces siempre está expresando sus sentimientos, expresa lo que siente, lo que vive. A eso que nosotros le llamábamos el contexto histórico, ¿verdad? Porque los salmos, como cualquier libro de la Biblia, tiene su contexto histórico, en qué momento se está escribiendo y por qué se está escribiendo. Y después vamos a ir viendo cuando miremos la colección de acuerdo a los géneros literarios. No sé, por ejemplo, entronización del rey. Ya te da todo el título. Si te dice entronización del rey, quiere decir que el tema principal entre esos salmos, de los cuales vamos a ver también y vamos a estudiar un poquitito, quiere decir que ahí leitmotiv, idea central, la repetición continua que vamos a encontrar, va a ser sobre esa situación, ¿verdad?, de la, como decíamos, la entronización del rey. O por ejemplo, hay salmos que se llaman salmos de peregrinación. ¿Y qué significan los salmos de peregrinación? Los salmos de peregrinación quiere decir justamente aquellos que le estaban llevando, o sea, todo un pueblo, toda una nación que en cuanto iba llegando hasta Jerusalén iban cantando, iban rezando, iban entonces ofreciendo lo suyo también. Bueno, vamos a mirar un poquitito más. En los salmos, decíamos, es el individuo y la nación quien toma la palabra para dirigirse a Dios de abajo arriba. El poeta religioso habla aquí por él y por los suyos, reflejando sus ideas. Ahí está. El poeta está aquí reflejando sus ideas, identificándose en su suerte, interpretando sus sentimientos. Aquí encontramos la interpretación, ¿verdad?, de los sentimientos propios, emociones. Su palabra reviste la forma y la tensión del lenguaje poético. Su palabra reviste la forma y la tensión del lenguaje poético, con el aliento particular de la poesía lírica, con el aliento particular de la poesía lírica. Pero aquí entonces sentimos, vemos lo que el autor siente, vive, expresa, quiere comunicar. Esto es para tenerlo en consideración, porque muchas veces, como yo ya les dije, las influencias protestantes, a muchos de nosotros, si no estamos formados, nos hacen creer, ¿verdad?, que la Biblia es que no tiene sentimiento, o sea, como que viene todo de afuera.
que vos tenés que leer nomás ya y cumplir así al pie la letra como está escrito ahí. Eso no es, por lo menos no es nuestra Biblia, esa no es nuestra Biblia. Nuestra Biblia es una Biblia que nace en su contexto histórico, ante situaciones concretas que está viviendo el pueblo, la gente, y desde ahí entonces comienza a tomar cartas en el asunto, ¿verdad?, del pueblo. O sea, dice, yo quiero esto, yo voy a hacer esto, pero de acuerdo a lo que está viviendo, o sea, en su contexto histórico. Nosotros no podemos sacar de la realidad, de la vida del hombre, sino que esa realidad de la vida del hombre es la que ahora se está impregnando en los salmos. Por eso te decía que el autor sagrado, ¿verdad?, es el individuo y la nación, ¿verdad?, quien toma la palabra para dirigirse a Dios de abajo arriba. El poeta religioso habla aquí por él y por los suyos, reflejando sus ideas. Tiene que reflejar sus ideas, identificándose en su suerte, interpretando sus sentimientos y emociones. Y voy terminando con esto, queridos amigos, y después entonces ya por el día de hoy. Mañana vamos a seguir, no se preocupen. Entonces inviten a todos. Vamos a hacer hasta el viernes, ¿verdad? Vamos a hacer entonces un poco de este estudio, de esta práctica. Vamos a procurar ayudarnos a conocer algo, por lo menos la introducción de los salmos vamos a hacer. Su palabra reviste la forma y la tensión del lenguaje poético con el aliento particular de la poesía lírica. En esta palabra está el hombre en la sincera desnudez de todos sus estados de existencia. En el estado geográfico, histórico y social, unas veces adverso y otras veces amigo, en compañía o soledad. ¿Se dan cuenta? Es la vida del hombre entonces. Yo que me encuentro solo o yo que me encuentro en compañía. Yo que escribo estando en una comunidad o que siento de la comunidad, como también vamos a ver, por eso te pone también en soledad. Vamos a encontrar algunos salmos donde el autor sagrado llora su enfermedad, ante una enfermedad. Se siente, como decimos nosotros, se siente morir, se siente entonces en la dificultad máxima, ¿verdad? Entonces todos estos elementos a nosotros nos tienen que hacer los momentos de angustias, por ejemplo, súplicas y acción de gracias, y así sucesivamente. Tenemos mucho. Vean un poco el Salmo 38. Vamos a mirar esto y con esto vamos a terminar, ¿verdad?, por el día de hoy. El Salmo 38. Ya que estoy hablando nada más, ¿verdad?, que el autor sagrado o el salmista está expresando lo que siente y lo que vive. O sea, no es que le está viniendo caído del cielo o de otro planeta. Él dice directamente lo que él siente en su corazón, la angustia, la tristeza, el dolor ante la muerte y así. Por eso que en las circunstancias tenemos que ir viendo y tenemos que ir estudiando. Son 150 salmos, no creo que podamos hacer tanto, ¿verdad? Pero en fin, pero entusiasma todo esto, ¿verdad? Porque cada uno tiene un contexto y eso hay que mirar y hay que ir entonces rumiando poco a poco para entender lo que ese autor sagrado estaba viviendo y estaba haciendo en ese momento, ¿verdad? Súplica de un enfermo que se reconoce culpable. Se reconoce. Este es un salmo individual, el enfermo que se encuentra aquí solo. Pero, de verdad, aquí te pone Salmo de David en memoria, dice, Salmo de David. O sea, se le aplica a David, como si fuese David el que está escribiendo. Bueno, en fin. Señor, no me reprendas por tu enojo, ni me castigues por tu indignación, porque me han traspasado tus flechas y tu brazo se descargó sobre mí. No hay parte sana en mi carne a causa de tu furor. No hay nada intacto en mis huesos a causa de mis pecados. Me siento ahogado por mis culpas, son como un peso que supera mis fuerzas. Mis heridas hieden y supuran a causa de mi insensatez. Estoy agobiado, decaído hasta el extremo y ando triste todo el día. Siento un ardor en mis entrañas y no hay parte sana en mi carne. Estoy agotado, deshecho totalmente y rujo con más fuerza que un león. Tú, Señor, conoces todos mis deseos
y no se te oculta mis gemidos. Mi corazón palpita, se me acaban las fuerzas y me falta hasta la luz en mis ojos. Mis amigos y vecinos se apartan de mis llagas, mis parientes se mantienen a distancia, los que atentan contra mí me tienden lazos y los que buscan mi ruina me amenazan de muerte todo el día, proyectan engaños. Pero yo, como un sordo, no escucho, como un mudo, no abro la boca. Me parezco a uno que no oye y no tiene nada que replicar. Yo espero en ti, Señor. Tú me responderás, Señor Dios mío. Solo te pido que no se rían de mí, ni se reprochen cuando tropiecen mis pies. Porque estoy a punto de caer y el dolor no se aparta de mí. Y yo confieso mi culpa y estoy lleno de pesar por mi pecado. Mis enemigos mortales son fuertes y son muchos los que me odian sin motivo, los que me retribuyen con maldades y me atacan porque busco el bien. Pero tú, Señor, no me abandones, Dios mío, no te quedes lejos de mí. Apresúrate a venir en mi ayuda, mi Señor, mi Salvador. Bueno, esto hasta nos puede servir a nosotros como una oración final ya, ¿verdad? Este salmo tan hermoso, el número 38. Pero es una angustia, ¿verdad?, profunda de lo que está sufriendo el autor sagrado. Es un género que de cierta manera, ¿viste?, aquí no está haciendo tanto una reminiscencia de algo, de una narración que sucede, pero sí te está expresando y te está diciendo un sentimiento del hombre ante una situación tan difícil, ¿verdad?, en la que se encuentra. Bueno, queridos amigos, vamos a volver a encontrarnos mañana, no se olviden, mañana a las 8:30, como siempre, les invito más o menos desde las 8:30, vamos a procurar. Por ahí no podemos a las 8:30, así puntuales, pero por lo menos sepan que ya desde ahí nosotros estamos aquí organizándonos. Vamos a ver si llegamos a organizarnos súper bien también puntualmente, ¿verdad? Todo va a depender de nuestras prácticas y que podamos ya después salir para ustedes. A mí me gustaría que ustedes escriban un poco y digan qué tal, si va saliendo bien, si se va entendiendo, si va a funcionar o no va a funcionar la televisión. Porque si no va a funcionar, entonces me digan, no vaya, así ya colgamos los botines y tiramos la toalla, como se dice. Bueno, les vamos a dar la bendición final, que el Señor nos bendiga, nos acompañe siempre, que tengan buenas noches y así quedamos de nuevo en sintonía. Hasta mañana. Y que la bendición del Señor descienda sobre todos ustedes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Que Dios les bendiga a todos y hasta mañana con más Ñan de Yara Ñe.